1 y capítulo 6, versículo 1 al verso 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación de su Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: y como acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, usted dos. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo repetimos una vez más. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Leemos juntos el 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Buen Dios que estás en el cielo, delante de tu presencia estamos una vez más, Señor. Agradecemos, Padre mío, Señor, por esta palabra que nos enseña, Padre. Además, también, Padre mío, Señor, nos alimenta, mi Dios, el alma y el espíritu, Señor. Por ello bendecimos tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos honras con ella, Padre mío, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta palabra todavía se puede predicar en este país para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, bendícenos, administranos, Señor. Oh, Padre mío, abre el entendimiento de nosotros al escuchar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Bien, esta es la segunda parte, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar hablando sobre este mensaje, ¿verdad? A los matrimonios y también a aquellos hermanos que son prospectos para ir al matrimonio, ¿verdad? Hermanos que están pensando. A ver, los solteros, levanten sus manos. Solteros. Ya iba a levantar un hermano por ahí la mano, pero la tuvo que bajar. Dijo: me acordé que soy casado. No hay solteros. Gracias a Dios hoy. Bendito sea el Rey de Gloria. Ahora las solteras, levanten sus manos. Una. Solo una. ¿Quieren que las hagan levantar sus manos? Levanten sus manos las solteras. No, la iglesia no. Yo quiero decirle que a veces el pastor sí sabe quiénes son solteros, quiénes son casados, quiénes son rejuntados. Pero ¿cómo se llama? Y quiénes son rematrimoniados, ¿eh? Sabe el pastor. Pero la iglesia no lo sabe. Los hermanos ven y dicen: no, la hermana. A veces a mí me veían mucho con la hermana, ¿cómo se llama? Esta hermana Lupe, y decían: es su hermano, ¿verdad? Son hermanos entre ustedes, ¿verdad? Porque pensaban que Gabriel era mi cuñado porque yo le había dado a mi hermana Lupe, según, ¿verdad? O sea, nos conocían algunos, pero no sabían cómo estábamos, ¿verdad? En la iglesia Peniel decían que pensaban que mi esposa era la hermana Amanda, porque hay costumbre, ¿verdad? Hay costumbre de que el pastor es el pastor de la iglesia y la hermana es la presidenta de la iglesia, la pastora, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Entonces pensaban que como la presidenta de las mujeres por muchos años fue la hermana. Llegaron a decían ellos: pues yo creo que, pero nunca nos vieron cerca a nosotros, ¿verdad? O sea, para pensar algo así, ¿no? Ya me imagino los que veían a mi esposa conmigo y el pastor bien pegadito esta, ¿no? ¿Quién será, no? Luego comiendo un día por ahí me dijo: pastor, ¿quién es su padre? También, aquí comiendo me lo dijeron. Ella. No, pastor, yo le conozco otra. Ay, Dios, dije yo, me conocen otra. Cristo vive. A saber a quién viraron, ¿verdad? Pero hay gente que no conoce, pero yo quiero presentar a mi esposa. Se pone en pie, por favor, mi esposa, para que sepan quién es mi esposa. Porque algunos no conocen a mi esposa. Ella es mi esposa. Dios le bendiga a mi esposa. Y el que está atrás, el anciano, es no anciano de días, no tampoco. Es anciano en ministerio, ¿verdad? Porque ya tienes conocedor de la sana doctrina. Y la predica es mi cuñado, el que está atrás, ¿verdad? Hermano Jehú, ¿verdad? Y la hermana María es mi concuña. Casi mi hermana, la conozco de que tenía 10 años. ¿Verdad? A María, la conozco. A veces si usted me ve que yo le digo María, es por la confianza que nosotros tenemos como familia, ¿verdad? Y si un día se le sale al hermano Raúl, ¿verdad? Que diga hermano Raúl, bueno, yo ya sé que es por la confianza, porque así nos hablamos nosotros en confianza, en familia, pues.
¿verdad? Porque algunos hermanos se quedan mirando al otro hermano Gabriel como me hablaba a mí, ¿verdad? Que decía tú. Y se quedan, ¿qué pasó aquí? No, o sea, no somos familia. O sea, yo soy allegado a la familia, más bien, por causa de mi esposa, ¿verdad? No por mi causa. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero decirle que algunos hermanos tampoco lo conocen. Los Cepedas aquí son una familia numerosa, inclusive los hermanos Alberto. Se lo digo porque la iglesia no sabe, ¿verdad? No sé si el hermano Jesús sepa, ¿verdad? Pero los Cepeda son hermanos, primos carnales con los hermanos Alberto. El hecho de que los hermanos Alberto o Ramírez no lleven el apellido Cepeda es por causa del bisabuelo o el abuelo que no le quiso dar el apellido a don Jorge, ¿verdad? Y ese era Cepeda, por lo tanto don Jorge se apellidaría Cepeda. Y sus hijos hubieran sido René Cepeda Ramírez, a Josué Cepeda Ramírez, y ¿qué más? Misael Cepeda Ramírez, y el otro ¿quién es? Ya, ok, para que ustedes lo entiendan, que son una familia. Por si usted piensa algún día platicar algo, murmurar algo, que usted piense que son Cepeda. Y son un familión. Así que Dios les bendiga. Bien, Dios les bendiga a todos los hermanos. Bueno, hasta aquí dejamos la charlita esa, ¿verdad? No me va a pasar como los ancianitos que empiezo a platicar de mi vida familiar y hasta el final se me olvidó el mensaje, ¿no? Porque ahí ya cuando llega una edad ya estamos mal. Bien, lo que estamos hablando es sobre la familia, sobre el matrimonio, las bases principales que deben de ir, ¿verdad? En cuanto, hermanos, todos los que somos conocedores de la palabra del Señor. De hecho, ya cuando nosotros somos conocedores del Señor, tenemos hijos, tenemos hijas, y ya somos cristianos nosotros, o estamos formándonos como cristianos, ya nosotros debemos de ir enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Las cuestiones en su vida, sobre todo cuando ya tienen 10, 11, 12, 13 años, ¿verdad? Tiene que irle diciendo, inclusive desde chiquito debe de irle diciendo, mira mi hija, mira mi hijo, cuando tú te vayas a casar, cuando seas grande como yo, tienes que casarte con una cristiana. O tienes que casarte con un cristiano. Cristo vive. La Biblia dice, me le quita el river, porque parece que tenía el river. La Biblia dice, en lo que acabamos de leer, dice que como los hombres, ¿qué dice? Se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, que le nacieron hijas. Así dice, ¿va? Le nacieron hijas. Y empezaron los hijos de Dios, porque algunos hermanos piensan que los hijos de Dios eran los ángeles caídos que cayeron en la tierra y como las vieron hermosas, porque esa era la enseñanza que traía la Iglesia Católica antiguamente, ¿verdad? Y ellos tienen su postura, y muchos de ellos, de los cristianos evangélicos, no se han cortado el ombligo con Roma, siguen pegados a ellos, y muchos de ellos piensan que esos hijos de Dios, que eran los que se rebelaron en el cielo, esos se casaron con las mujeres. Y le digo, están equivocados. Están muy equivocados. Porque en la línea que nosotros vamos a ver, dice que hubieron dos hijos que tuvo Adán y Eva. El primero se llamó Caín. Y la Biblia dice, oiga, es verdad que era hijo de, ¿cómo se llama? De Adán, pero dice la Biblia allá en el libro, en la primera epístola de Juan, que Caín era hijo del diablo. ¿Es así o no es así? Así, del maligno, dice. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Entonces cuando nosotros decimos hijo del diablo, hijo del adversario, hijo del maligno, es lo mismo, solo que en diferente lenguaje, pero es exactamente lo mismo. Cristo vive. Y estaban los hijos de Dios, ¿verdad? Que el enemigo inmediatamente a través de Caín quiso, hermanos, quiso acabar con la profecía. Bendito sea Cristo. Quiso acabar con la profecía, con el plan de Dios, supuestamente Satanás. Él pensó que matando a Abel,
se iba a terminar aquello. Y no fue así, porque Dios tiene su plan bien propuesto. Amén. Y le mató, y usted dirá, pero es que fue por la ofrenda. No, hermano, es que el enemigo mató a Abel, hermanos, por la sencilla razón de que Abel era un hijo de Dios. Cristo vive, la gloria al Señor. Era un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, bendito sea Dios, hermanos, y tenía que salir una descendencia de ahí, pero el enemigo cortó, hermanos, de un solo golpazo la vida de este varón que se llamaba Abel. Si nosotros miramos, dice la escritura, que luego Dios proveyó otro hombre. Y se va a dar cuenta que en la genealogía, Caín no es contado como hijo de Adán. Porque tenía el Señor que dejar la simiente o la descendencia de Adán, que eran los hijos de Dios. Amén. Vamos al libro de Génesis. Ahí mismo. Alabado sea Dios. Capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo le llamó? Adán. Ya vimos esa parte, ¿verdad? El día que fueron criados. Verso 3. Y vivió Adán, ¿cuántos años? 130 años. ¿Y qué sucedió? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Sed. Poco se habla de Sed. Para mí el nombre era familiar cuando llegué al Evangelio, porque allá en Veracruz había un jabón que se llamaba Sed, supuestamente de una compañía judía. Por eso es que se llamaba Sed. Entonces, cuando llegué y oí hablar de Sed, oh, como el jabón, decía yo. Como el jabón. Que Dios nos ayude. Y entonces empieza usted a mirar en la Biblia que no nombra a Caín y no nombra a Abel, que debería de estar determinantemente ahí, pero como Abel fue cortado antes de tiempo, se le cortó la vida, ¿verdad? Entonces Dios pone en su lugar ¿a quién? A Sed. Y dentro de los hijos de Dios, el que ocupa el primer lugar después de Adán es Sed. Alaba a Dios. Cristo vive. Bueno, dicen los hermanos, bueno, ¿y por qué es que se conoce que la descendencia de Sed son los hijos de Dios? Porque si usted va al libro de San Lucas, vamos a la genealogía de Jesús. San Lucas. En su capítulo 3, solo vamos a leer el encabezado. Usted lo lee allá en su casa, lo demás, ¿verdad? Porque nos quitaría tiempo. El versículo 23, bueno, el versículo 22 y 23 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Verso 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como que se creía que fue hijo de ¿quién? De Elí. Y empieza a decir: hijo de tal, hijo de fulano, hijo de tal, hijo de tal. Y va sacando toda la ¿cómo se llama? La genealogía. Y vamos a ir al versículo, vamos a brincarnos, y vamos a ir hasta el versículo 37.
para no ir repitiendo todo eso. Ahí están los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 37, que fue hijo de Matusala. ¿Cómo dice su Biblia? Matusalén. Matusala, en 1990, que es el mismo Matusalén. Que fue hijo de ¿quién? De Enoc. Que fue hijo de ¿quién? De Jared. Que fue hijo de ¿quién? De Malaleel. Que fue hijo de ¿quién? De Cainán. Que fue hijo de ¿quién? De Enoc. Que fue hijo de ¿quién? De Sed. Que fue hijo de ¿quién? De Adán. Que fue de Dios. Toda esa descendencia son los hijos de Dios. Quítese de la mente la basura que está dando el enemigo, ¿verdad? De los gigantes, que no vamos a hablar de los gigantes hoy, ¿verdad? Que fueron hijos de los ángeles, que los hombres tuvieron sus hijas, y los ángeles que ya habían sido destruidos, que ya no tenían cuerpo, oiga, lo que ya no tenían cuerpo, porque ya el Señor los había destruido en el aspecto de su cuerpo, ¿verdad? Quedaron sus espíritus, pero estaban, acuérdense dónde los puso, encarcelados en prisiones. Así dice la Biblia. Amén. Si nosotros escarbamos cosas ahí que no debe de haber y que no tienen base bíblica, solo un argumento de un hombre que está poniendo y descuidando una serie de 5 o 10 versículos aparte, entonces es una herejía. Amén. Y dice lo que estamos viendo, que fueron los hijos de Dios que tocaron a las mujeres. ¿A quiénes son las mujeres? Bueno, es que cuando ya hay una línea, ¿verdad? Hay una línea, le voy a poner el ejemplo. ¿Hay hijos de Dios en la tierra actualmente? ¿Quiénes son? ¿Y hay hijos de los hombres? También, ¿verdad? Pero nosotros nos distinguimos como hijos de Dios. Por una razón, ¿va? El Señor nos ha hecho sus hijos. ¿Tenemos hijas? Sí, tenemos hijas, ¿verdad? Y queremos que sean hijas de Dios. Amén. Pero las gentes de allá afuera también tienen hijas. Pero hay una diferencia entre nosotros, hijos de Dios, con ellos, ¿verdad? Ellos son diferentes, ellos son gente natural. En otras palabras, hermanos, son gente, hermanos, diferente a nosotros. Cristo vive. Por lo tanto, la descendencia de Sed tendría que ser diferente. Porque venía de un linaje, alabado sea Dios, que venía, hermanos, desde Dios. Cristo vive, y a su nombre. Y a través de Sed iba a preservar el Señor su palabra. Iba a cumplir las profecías en esa descendencia. Cristo vive. ¿Le damos la gloria al Señor? Amén. Bien. Ahora bien, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, regresémonos a Génesis. No me voy a meter en el tema de los gigantes ahorita, porque no es esa mi área ahorita en este momento. Lo que vamos a ver es lo que sigue. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran, ¿qué dice? Eran hermosas. ¿Qué hicieron los hijos del Señor? Tomaron mujeres. No dice tomaron una mujer, no, tomaron mujeres. En otras palabras, ¿cuántas tomaron? De 2 en adelante. Por eso es que vemos nosotros en la Biblia un solo desorden, y cuando viene la ley del Señor a través de Moisés, viene, hermanos, a corregir los desórdenes que hubo anteriormente. Siempre el Señor, cuando ha traído algo nuevo para nosotros, hermanos, para la humanidad, es porque viene corrigiendo los desórdenes de nosotros o de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, y a su nombre. El Señor no pensó, sino dijo, ¿saben qué? Ciertamente el hombre es carne. Yo le voy a decir y ellos no me van a hacer caso. Porque para hacerle caso a Dios, usted necesita vivir una vida espiritual. Para que usted pueda entender a Dios, usted necesita vivir una vida en el Espíritu. ¿Es así o no es así? Amén. Si usted tiene una vida natural, igual que las gentes de allá afuera, aunque usted sea cristiano, aunque usted sea hijo de Dios, aunque usted sea escogido, hermano, a usted le va a suceder lo que no le agrada a Dios. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. Mi alma glorifica a Cristo. Sea Dios glorificado y a su nombre. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir a unas partes que vamos a tocar, porque hay que tocarlas. Alabado sea Cristo.
En otras palabras, aquí los hijos de Dios tenían que guardarse entre ellos mismos y dar sus hijos a sus hijas, ¿verdad? Para poder preservar la genealogía pura de los hijos de Dios. El enemigo lo que trató, hermanos, es de deshacer esa sangre pura de los hijos de Dios, para que nada se cumpliera conforme al plan profético de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Que aún de toda esa gente, ¿verdad? De toda esa gente, solo cuando leo en la Biblia, solo fueron como 10 que se mantuvieron, ¿verdad? Haga de cuenta, todos los primogénitos se mantuvieron firmes para no desobedecer a Dios. Se mantuvieron en su posición, aunque tenían hijos e hijas, siempre contaba el primero, ¿verdad? Siempre el primogénito es el que llevaba a cabo la genealogía, ¿sí lo entiende? O sea, llevaba a cabo la semilla, seguía llevando la pureza de la sangre, ¿verdad? El primero, cuando moría el primero, se establecía el segundo. Y usted dice, bueno, hermano, ¿y por qué entonces Caín no fue? Porque en el designio de Dios, Caín era hijo del maligno y no podía llevar a cabo las profecías del Señor. Amén. Porque era un hombre carnal, completamente. Era malo. Un día en la enseñanza les dije a los hermanos, en la escuela que tenemos o en los estudios que tenemos, ¿por qué el Señor dice que no había nacido Jacob ni Esaú? ¿Por qué? No había nacido, dice, ya había aborrecido a Esaú. ¿Por qué? Lo había aborrecido. No habiendo nacido ni hecho ni bien ni mal. ¿Por qué lo aborreció? Porque el Señor conoce nuestros tiempos. Amén. Él ya sabe si usted va a morir bien o no va a morir bien. ¿Lo comprende? Él ya sabe cómo va a morir usted, pero usted no lo sabe. Si usted va a morir firme en la brecha o no va a morir firme en la brecha. Porque hay gente que ha predicado muchos años y al final, ¡pum!, acaban mal. ¿Verdad? Entonces, él conoce y conoció que Esaú era una persona que no iba, hermanos, a mantenerse delante de Dios porque era una persona malvada. Le gustaba andar con las mujeres cananeas. Así dice la Biblia. Así es. Y Rebeca dijo, estoy fastidiada de Esaú. ¿Cuántos padres hay que se fastidian con sus hijos? ¿Cuántas madres? Ni una. Ya llegará el tiempo. Tan chiquitos, mire, cuando son chiquitos son bellos, son angelitos, son hermosos. Pero como usted no sabe, hay padres que desearon que sus hijos no hubieran nacido nunca. Por la maldad que viven estas madres de sus hijos. O sea, los hijos viven estas maldades y sus madres se han arrepentido de haber dado a luz a esa gente, porque son de los más perversos que puede haber. Es verdad, aunque usted no diga amén, es así. Pero cuando era chiquito, los niños, ay, qué lindo, qué hermoso, qué muñequito, qué angelito. Pero después del asunto, ¿verdad? Que por eso usted, desde antemano, ya tiene que estar orando, Señor, que mi hijo sea una persona buena. No importa que usted se lo esté repitiendo siempre al Señor, la palabra ruego es insistencia. Pero si eso que hoy le digo, Señor, que mi hijo sea bueno y que sea esto, allá como a los 2, cuando vuelve a cumplir años, me vuelvo a acordar de él. Estamos mal, dijo aquel. Es todos los días. Que Dios nos ayude, Cristo vive. La gente, cuando los niños son pequeños, pues los ve como angelitos. La cosa es cuando ya crecen, ahí se va a ver el verdadero fruto de cada persona. Por ejemplo, hay personas que no conocen todavía cómo va a ser de grande esta niña que está ahí. No sabemos si va a ser obediente, si va a ser una sierva de Dios, si se va a mantener a lo que dice la Escritura, si va a ser una profetisa,
quizá una sierva, una evangelista, no sabemos. O puede ser todo lo contrario. Los hijos, los padres desean lo mejor para los hijos. Pero los hijos son los que escogen. Y en esta ocasión, los hijos escogieron. Los hijos de Dios escogieron lo que ellos quisieron. Y número uno, vamos a ver por qué la persona escoge. Cuando usted mira a una muchacha, no le quiero preguntar, hermano Jehú, ni quiero ponerle a nadie de ustedes, ¿verdad? Porque puede ocasionar un problemita por ahí, ¿entiende? Pero por ejemplo, cuando usted estaba en la iglesia, hablo con los que son cristianos o los que ya son casados, que estuvieron en la iglesia y vieron a las hermanas, me refiero a los hombres, ¿verdad? Y vieron a las hermanas y más si el movimiento era grande, ¿va? Se ven un montón de muchachas, doncellas, y ahí anda el muchacho que queda bien aquí con esta flor y que queda bien con la otra flor, porque le gusta esa, le gusta aquella, le gusta la otra, le gusta fulana, sultana y perengana, y no sabe cuál escoger, porque en el Señor nosotros ya tenemos un problema grande, ¿ah? Solo se nos ha puesto una, ¿ah? Pero los hijos de Dios en aquella época, a mí me gusta esta, y agarraban como que si fueran flores para su jardín. Y no les importaba mantener el dechado que Dios había establecido. El dechado que Dios había establecido era un hombre y una mujer. No eran dos mujeres y un hombre, ni tres mujeres y un hombre, o tres mujeres y una mujer. El otro día estaba leyendo un poquito por ahí, no sé en qué parte de qué país. Creo que lo debe saber porque anda por ahí más metido que yo. Pero en ese la mujer puede tener 3 hombres, 4 hombres, 5, 6 hombres en ese país. La mujer es la productora y ella manda el hogar. Es un solo país, búsquelo. Ahí le van a decir en dónde. Dicen que en Google dice responde todas las preguntas, ¿eh? Vaya allá y hasta le van a poner fotos de estas personas. Pero en esa época no existía el Google, ¿verdad? Solo los hijos de Dios miraban. Quiero decirle, esto no era con los primogénitos, esto eran con los siguientes. Porque si usted mira, solo los primogénitos se mantuvieron en la presencia de Dios. Mire, número 1, Set. Número 2, Enoch. Número 3, Cainán. Número 4, Malaleel. Número 5, Jared. Número 6, Enoch. Número 7, Matusalén. Número 8, ¿quién fue el otro? Lamed. Número 9, Enoch. Ellos se mantuvieron en el orden de Dios. Qué bonito, ¿va? ¿Y sus hijos? No. Porque ahí dice la Biblia que los hijos de Dios tomaron mujeres de los hombres. Pero el Señor como que aparta a los primogénitos. Y usted cuenta 10. Desde Adán hasta Noé son 10. Alaba a Dios. Dele esa fuerte ofrenda al Señor de palma. Porque esa fue una simiente, esa fue un remanente que duró un promedio como de 1400 años o 1650 años o 1550 años por ahí. Eso es en 1550 años por ahí, así estoy hablando. No quiero dar una fecha aproximada porque no tengo ahorita la cuenta exacta. Pero en esos 1550 años aproximadamente, en ese tiempo, la gente se desbalanceó a vivir una forma inmoral, mala, perversa y apartada de Dios, que el Señor se tuvo que enojar, ¿verdad? Se tuvo que enojar. Y dice que de entre toda aquella generación, dice que vio a uno que como que rendía, guardaba en ese tiempo, estaba guardando los reglamentos. Y dice que en el versículo 8 del capítulo 6, versículo 8,
Hay un hombre que halló gracia y este se llama Noé. Noé. Fíjese que no halló gracia Sem, ni Cam, ni Jafet. En el libro profético, no me recuerdo si es en Daniel, Daniel no, es en Ezequiel o en Jeremías, dice la escritura que si se pusiera en pie Noé delante del Señor, él libraría su alma, no así sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que sus hijos no llenaban el requisito. ¿Pero por qué lo salvó el Señor entonces? Para preservar la generación de Dios. Amén. Porque Noé es descendiente ¿de quién? De Set. Fíjese cómo deja la descendencia de Set. Y a Noé le nacen 3 hijos. Y de ahí vienen los de Set, ¿verdad? 3 hijos. Y se nace Cam, Sem y Jafet. Y de ellos 3, el escogido es Sem. Sem es el escogido. Cam es el apartado, ¿verdad? Sí, el de Cam su hijo es Canaán. Luego dice la escritura, si se pusieran delante de mí fulano, sultano, Daniel o alguien así, dice, ellos librarán su vida. Pero no así sus hijos. Porque los hijos no rellenaban el requisito. Por eso le digo a los padres, ustedes los padres son responsables de la educación de sus hijos. De equipar a sus hijos. De instruir a sus hijos. Una vez una hermana dijo que aquí en la iglesia no se instruía a los niños. Enojada contra la iglesia Bethesda. Es que la iglesia no te van a instruir a tus hijos. No está obligada a instruir a tus hijos. Son los padres los responsables de instruir a sus hijos. Y si usted le da libre cuerda a su hijo, pues ya va a ver lo que va a tener a su hija. Pero si usted le mantiene, claro, tampoco no la va a mantener ajustada a todo lo que da y que no le da libertad ni a nada. Entonces estamos mal. Y cuando digo libertad ni a nada, a veces los niños quieren ir al parque. ¿Comprende? Pero vamos a ver cómo se va a tomar esa idea de ir al parque. Y dice usted, no, es que vamos a la iglesia. Pero hay hermanos que lo toman al revés. Yo le digo, hermano, sí, su familia es importante. Pero no que todos los días se va a ir al parque porque su familia es importante. Todo va con medida. Dejan de venir a los cultos por irse al parque. Óigame bien, yo voy de acuerdo, una vez al mes se va al parque la hermana para que el niño no le va a decir más allá un día sus cosas. Pero todos los días estamos mal. Aunque no diga amén. Estoy callado, no le voy a decir hoy ni un amén al hermano Raúl. No me interesa. Yo le estoy enseñando lo que es allegado al Señor. Miren lo que dice San Mateo. Bueno, ¿y hacia dónde va el hermano? Dice, porque no le vemos cuál es el siguiente pilar. A ver ahorita cuál es el siguiente pilar. Capítulo 10, versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? El que ama más que a mí no es digno de mí. Y la otra parte de la Biblia es la que quiero que toque, es donde dice, el que no dejare esposa, madre, padre o madre más que a mí, el que amare esposa, hijo más que a mí, dice, no es digno de mí. Mete a la esposa también. Creo que es en el libro de San Juan, pero es la parte que quería tocar. Pensé que era esa la parte. En el aspecto de responsabilidad, es verdad, nosotros tenemos una responsabilidad de amar a nuestros padres y a nuestra madre. También tenemos una responsabilidad de amar a nuestros hijos y a nuestros hijos. También tenemos una responsabilidad de amar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Pero eso no quiere decir que ellos van a ocupar, óigame,
ellos van a ocupar el primer lugar antes que Dios. ¿Y a su nombre? Bien, quiero tocar unos puntitos que vamos a tocar ahí porque es necesario. No me recuerdo la otra escritura, hermano, donde dice: el que no dejare esposa, o el que amare esposa o hijo más que a mí no es digno de mí. También dice esa parte. Si me lo busca, por favor. Porque yo pensé que esta era la escritura. Esta no es la escritura que yo quería darle. Esa era la escritura que yo les quería dar. Y el hombre, mande, 14:26 de Lucas. 14:26 de Lucas. Ahí está. Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer o hijos y hermanos, y aún también su vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Cómo es esto? Dice el que está nuevo. Aborrecer a su esposa, a su mamá por causa del Señor. No, yo no creo que eso diga el Señor. No, se refiere en cuanto servicio a Él. De ahí para allá nosotros tenemos las responsabilidades con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad que debemos de lidiar cotidianamente, día a día. Cristo vive. Amén. Cuando la persona pone en primer término, ¿verdad? En primer término, lo que sucedió con los hijos de Dios, lo que nosotros vemos, lo que desbalancea el mandato de Dios, el dechado de Dios, lo que desbalancea, óigame, lo que quiere hacer desbalancear en su vida es porque usted o yo no obedecemos la palabra de Dios. El segundo pilar es la palabra de Dios, mantener la palabra de Dios. Aleluya. Porque algunos dicen: yo soy cristiano, pero anda allá afuera. No quiere obedecer la palabra de Dios. O si anda buscando una hermana en la iglesia o una joven, ¿verdad? El joven, él no anda buscando hermanos conforme a la palabra. La palabra la echa fuera de su vida, porque él está emocionado con la persona que ha mirado. Entonces, una persona que está emocionada, si le ponen una persona bonita, ojos azules, óigame, le ponen, hermano, a cuerpo de Coca-Cola, hermano, le ponen minifalda a la muchacha, créame que a más de uno de aquí no van a mirarla. Lo mismo las hermanitas, al revés. Le ponemos un rubio ojos azules porque no lo miran. Lo mismito. Bien, el hombre bien. Y más si le dicen con el estómago como el del hermano Raúl. No, hombre, el lavadero. Y ahí fortachón, y llega a la iglesia el hermano y adora al Señor. A más de una hermana se le dice que había una hermana que se había emocionado por un varoncito. Casada la mujer. Vieja la mujer casada. Y le había puesto los ojos a un varoncito. ¡Qué silencio! Aleluya. Que sí, será la mía, dice. No, olvídese, no está aquí. Será la mía, dice. El hermano Raúl se habrá dado cuenta que es la mía. No, olvídese, hermano. De los que están aquí no es de ninguna. Que Dios nos ayude, bendito sea Dios. Loquita se ponía la hermana. Ay, el hermanito. Y esta. No hay otro como él en la iglesia. No hay otro como él en la iglesia, ¿no? Como el hermanito que le había echado en la cara. El ojo, la hermanita. Posiblemente me está viendo. Lo sé bien. El Espíritu revela al Espíritu. Que Dios nos ayude a su nombre. Cuando nosotros desechamos el dechado de Dios para nuestras vidas, que es su palabra, entonces nosotros estamos fuera de la bendición de Dios.
Dije que la persona cuando se va fuera de... Yo sé, el amor tiene varias gamas, pero vamos a explorar esta parte. La persona, el joven, el muchacho, cuando ve una dice, ah, Señor, yo te estaba pidiendo por una. Y ya llegaron a la iglesia 3. Llegaron 3. Y te estaba pidiendo por una. ¿Cuál de las 3 será, Señor? Y empieza, ¿será la de cabello largo? ¿La de cabello corto? ¿Será la gordita o la delgadita? No, dice la gordita, la delgadita. Dice, yo creo que esta o esta que está más bonita, figurita. Está emocionado que no sabe qué agarrar. Una decisión. La palabra de Dios, como dije por ahí, la echó atrás, no le interesa. Él está emocionado, ¿cuál de las 3 según condenación? Y se olvida lo que dice la palabra de Dios. Pablo advirtió a aquellos que iban a tomar esposa. Jesús también lo dijo, el Dios eterno también lo dijo, gloria al Señor. Pero la humanidad, hermanos, no ponen a Dios y por eso son las consecuencias de los matrimonios después, bendito sea Dios. Amén. Hay gente que se emociona y se enamora. Vamos a ver algunos personajes en la Biblia. Vamos a mirar uno en el libro de Jueces. Ya sepa dónde va el hermano. Jueces, capítulo 14, versículo 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor. Y descendió Sansón a Timna, y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Ya iba mal la situación, porque el Señor, Él advierte que antes de que entren a la tierra prometida, hay un mandato. Ahorita vamos a ver la advertencia. ¿Qué más dice? Y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Ruego que me la tomen por mujer. Cuando las cosas se quieren hacer derechas, este hombre se enamoró, se apasionó por esta muchacha. No le importó su cultura, no le importó si era hija de Dios, no le importó nada de eso. No le importó si era una diabla, no le importó. Él se enamoró y dijo, y papá, mamá, porque Sansón era una persona, un hijo de Dios que quería hacer las cosas derechas. Amén. Cuando los cristianos queremos hacer las cosas derechas, óigame, en el Señor, primero ora al Señor, si es la persona. Número 2, ya que el Señor le dijo que es la persona, no se va y le dice, dijo el Señor que tú eres mi mamacita. No. Se va, ¿verdad? Se va y le dice, he puesto la mirada en usted, hermana, o hermana, o ¿sabes qué? Me gusta usted. Y si ella dice, pues usted también, pero también ella pone eso, pero no podemos andar de desordenados. ¿Y cuál es el orden? Entonces, vaya y hable con su papá y vamos a hablar con el pastor a ver qué piensa el pastor, porque a veces el muchacho no sabe cómo está la vida de la muchacha y la muchacha no sabe cómo está la vida del muchacho, y el pastor sí conoce sus ovejas. Amén, hermano. Entonces, pastor, fíjese que no es la mujer la que me vaya a decir a mí, es el varón. Fíjese que la muchacha le di al Señor y bueno, vamos a seguir orando porque se puede equivocar uno. Que a veces uno le echa la culpa a respuesta a Dios que ni siquiera Dios ha respondido. Un día, no sé, que el hermano Jesús, él nos cuente la historia, él la sabe mejor que yo, porque yo no la sé contar, porque no me la grabé bien, pero es algo parecido, ¿verdad? El brother se acercó en el altar y le dijo que si llegaba con zapatos blancos,
la muchacha que había puesto la mirada esa era, y llegó la muchacha con zapatos blancos. No sé cómo sea, pero él lo sabe bien. Luego que si llegaba vestida de azul, no sé, algo así, ¿verdad? Y que esa era la muchacha, era la segunda señal. Y llegó la muchacha vestida de azul. ¿Se recuerdan que nos contó algo así? Luego que si llegaba la muchacha no sé cómo, y llegó la muchacha de esa manera, dijo, hoy le pido, porque esas las 3 señales me las ha contestado Dios. Hermano, me da su número de teléfono porque quiero ver con usted, quiero pretenderla. Yo soy casada, le dijo, ¿cómo le voy a dar mi número? Pero él la sabe mejor, él la sabe mejor. Yo solo así cerquitado, dijo. A veces el hombre ¿cómo se llama? Se equivoca y piensa que les ha estado dando Dios la respuesta. La mejor respuesta que tiene uno es la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura, oiga lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, 14. 14 al 16. Dice, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Verso 15. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. Ese es el problema de estar mixteados o de estar emparentados los cristianos con gente ajena a las cosas del Señor. Porque van a invitar a los suegros y le van a poner las copas porque ellos beben vino. ¿Y qué va a hacer el hermano? Tomar, dice el hermano. Se van a sentar a la mesa. Porque el que pone las reglas es el padre de la muchacha. Esa es la regla aquí en América Latina. Y también en Oriente, en Asia. Es el padre el que pone las reglas. Yo quiero que si esto es normal y derecho, vengan ellos a ver si es cierto. Y ya cuando empiezan a ver las situaciones, miren, ahí está el hombre, a ver, usted dice que vienen a pedir a mi hija y está con tremenda copa o cervezona. Ahí va. ¿Gusta una copa, amigo? Dice. Mucho gusto. Dicen que usted va a ser mi consuegro. Representando al hijo que está desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso la Biblia, a los que ya somos creyentes, ya tiene que ir pensando en sus hijos, enseñando a sus hijos, que ya sus hijos tienen que buscar creyentes. ¿Lo entiende? Porque luego es un problema. O lo bautizas o lo presenta. Bueno, pues si tú lo presentas, yo lo bautizo. Y empiezan los problemas, fricciones en los hogares. ¿Por qué? Porque desconocieron los padres y los hijos, sobre todo los hijos, la palabra de Dios. Un padre que es bien firme dice, yo no te voy a pedir a esa muchacha, estás equivocado. Un cristiano no va a ir, un cristiano. Un aguado se va a dejar ir. Se va a dejar ir. Pero no es cristiano, es cristino. Dios nos bendiga a nosotros hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Versículo 15. Por tanto no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás. ¿De qué dice? De sus sacrificios. Venga con suegro, venga con suegra, venga una comidita. Y le están dando de comer en esa época que le llaman octubre, ¿va? Pues aquí están comiendo. Esto era lo que nos quedó del altarcito de los santos. Y cuando qué bueno está, dije, la oración de fe santifica la comida. Está arreglado. Así me dijo un hermano, ándele, le digo, sígale, vaya pues, váyase también y hínquese ante el altar, le digo, que le han levantado a los muertos, pues un altar, órele a Dios, ahí, a ver qué le va a hacer Dios, capaz que lo mata ahí en ese momento. Verso 16, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses,
harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Había palabra? Claro. Había palabra. En el tiempo antiguo, sí, había palabra. ¿Se nos ha enseñado? Se nos ha enseñado. Pero cuando el hombre está emocionado, no le importa. Y la palabra pasa a segundo término. Pero luego está orando y que, ay Señor, que es esto, que aquello. El Señor se ha hecho un lado. Porque si no estamos conformes a su palabra, el Señor no va a estar respaldándonos con su palabra. El siguiente pilar del matrimonio es la palabra del Señor. La palabra del Señor no se tiene que salir del parámetro de nuestra vida cristiana, nunca. Hasta para escoger una esposa o un esposo, tiene que estar bajo las reglas de la palabra del Señor. Amén. Cristo vive. Pero ¿qué pasa con el hermano? Los que vinieron a Cristo Jesús ya es otra cuenta. Esos son otros estilos de matrimonios. Hay 3 tipos de matrimonios que vienen a la iglesia, ¿verdad? A los que se hacen aquí en la iglesia, los que vienen de allá afuera, o los que se conocieron de otra iglesia y ya llegaron aquí. Hay varios, hay 3 tipos, pero que Dios nos ayude. Amén. Entonces sus padres le dicen, regrésese allá a Jueces capítulo 14. Y dijo el hijo, yo quiero que me la tomen, yo la quiero para mí. Había una palabra que le prohibía, ¿cómo se llama? A Sansón. Hermano, Sansón era un hombre usado de Dios. ¿Es así o no es así? Sí. Era un hombre, hermanos, que tenía voto delante de Dios. Era un hombre, hermanos, que Dios, hermanos, lo estaba preparando, ¿verdad? Pero no, él nunca se dejó usar de Dios como debería de haberse dejado usar. Parece ser que a él la emoción y también el apasionamiento, sobre todo cuando una persona quiere una mujer, dice, no, esta y esta y esta, se obsesiona. Esa es obsesión. Que hasta muchos hombres, cuando no es esa mujer que ellos quieren, se han quitado la vida. Porque cuando ya se casaron con otro, van, la matan, hermanos, porque están obsesionados. Porque para ellos se le acabó todo, ¿lo entiende? Más si esa mujer, hermanos, se casó con otro, van y matan al hombre para que quede libre, o la matan a ella. O se matan ellos. Ha pasado de personas que se han quitado la vida o se han intentado quitar la vida porque están obsesionadas, según ellas, de que ese es el único amor y que no va a haber otro amor después de ese. Y el mejor, ¿cómo se llama? Y el mejor, la solución que tienen ellos es quitarse la vida. Pero eso no es el plan correcto en el Señor. No. Es diferente. Que Dios nos ayude. Cristo vive. Dice el cristiano, yo pensaba que era ella, pero si no es ella, pues bendito sea Dios. Yo sigo alabando la presencia de Dios. Amén. Amén. Bien, su padre, versículo 3, capítulo 14 de Jueces, verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Y qué más dice? Ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómenmela, yo la quiero, pídanmela, porque esta es la que me tiene cacheteando las banquetas. Esta fue la que me gustó, con esta me caso, dice. Y no me hago para ningún lado. ¿Fue? ¿Era correcto que fueran los papás? No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. No hay hijas aquí en Israel. ¿Sabes qué, mijo? Pues tú la podrás amar y estarás enamorado de ella, pero yo no pongo ni un pie ahí. Y sépate de una vez que si te casas, yo no estoy en ese día de tu boda. Pero los padres ahí están metidos. Ahí están metidos. La palabra de Dios a los padres y a los hijos, y luego son las consecuencias. Amén. Luego son los problemas.
imagina cristianos con matrimonios mixtos, o sea, matrimonios mixtos que se dicen ser cristianos. Y luego yo conocí a unos muchachos que muy temerosos de Dios, eran algunos de la iglesia. Acabaron casándose con filisteas, o sea, gente de allá afuera. ¿Y sabe qué? No celebraban Navidad, no celebraban Día del Amor y la Amistad. ¿Y sabe qué están haciendo eso? Hoy lo están haciendo. Hoy. ¿Por qué? Porque el hombre natural, a veces nosotros nos equivocamos. Mi hijo es cristiano porque va a la iglesia conmigo. No se equivoque. Usted tiene que predicarle a Cristo para que su hijo se convierta. ¿Usted piensa que a veces que el hijo viene o la hija viene a la iglesia son cristianos? No, no son cristianos. No son cristianos. Su religión es la cristiandad, porque sí saben de la palabra del Señor, pero no son cristianos. Al menos que ellos confiesen y digan, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y empieza a servirle al Señor como debe ser, y se le ve fruto de que es cristiano. Pero si se ve que es bien destemplado y anda solapando a los demás jóvenes, no son cristianos. Se puede bautizar, pueden dar una Biblia, pero no son cristianos. Pueden cantar, pueden tocar, que a veces se dejan hasta que toquen. No son cristianos. Por eso usted desde temprana edad tiene que irle enseñando al hijo, a la hija. Mira, mija, hija, cuando te cases te tiene que ser como yo. A veces los padres preguntan, ¿y por qué te casaste con ella? No, es que cuando yo llegué a Cristo ya venía casada con ella. Pero Dios la convirtió 5 años o 10 años después. Porque ella decidió así estar conmigo y yo con ella. Pero algunos que no. Vemos otras familias que se fueron a Moab. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Ruth. Familia de Noemí. Hermanas, ¿dónde queda el libro de Ruth? Ahí en la Biblia. Ahí adelantito de Jueces, hermano. Después de Jueces. Ruth. ¿Ya llegó? Sí. Ya está llegando yo. Ok. Dice la palabra del Señor, capítulo 1. Y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlem de Judá fue a peregrinar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelech, y el de su mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Chelión. Eran de Efrateos, ahí de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, en aquellas tierras. Y quedó ella solo con sus 2 hijos. Quedó con sus 2 hijos. Verso 4. Las cuales tomaron de aquella tierra mujeres para sí de Moab. El nombre de la una se llama Orfa y el nombre de la otra se llama Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Después de esos 10 años, como ellos no respetaron la palabra del Señor, el Señor puso un stop a las familias de Moab, porque cuando venía Israel entrando a la tierra prometida, los de Moab, que eran descendientes de Lot, sobrinos de Abraham, del linaje ¿de quién? De Sem. Oiga, del linaje de Sem. Aunque eran del linaje de Sem, el Señor prohibió que esas gentes no entrarían al templo del Señor, porque ellos no recibieron con pan ni con agua al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios los maldijo. ¿Está entendiendo?
Una persona que no puede entrar al templo, al lugar, o sea, te está diciendo el Señor, estas personas a mí no me van a adorar jamás. Jamás. Y como ellos no obedecieron, 10 años después que tomaron esposa, ¿qué sucedió? Murieron. Te va a decir, hermano, pero recuerda, ahí está Ruth. Sí, pero Ruth se convirtió. Ya. Porfa. Hay una diferencia. Cuando se convierte una persona a que nunca esté convertida esa persona. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y las gentes de allá afuera? El convertimiento hacia Dios. ¿Es así o no es así? El convertimiento da fe a través de tus obras de que tú eres hijo de Dios. Maestro, ¿en qué vamos a conocer a los nuestros? Por sus frutos les conoceréis. Si tú das frutos de santidad, frutos de arrepentimiento, tú eres una persona convertida, eres un hijo de Dios. Eso le sucedió ¿a quién? A Ruth. Ruth se convirtió. Sus obras eran diferentes a las de los moabitas. Por eso Dios la aceptó y entró dentro del linaje de ¿quién? De la genealogía de ¿quién? De Jesús. Denle esa fuerte ofrenda de palmas al Señor. Porque a la vez, el Señor estaba dando, hermanos, una esperanza a los gentiles. De que los gentiles entraríamos, óigame, a la vida eterna bajo un plan de redención, bajo una esperanza. Gloria al Señor. Dios. Y esa esperanza es Cristo. Y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Le da gracias al Señor por ello? ¿Está enojado, hermano Raúl? No, estoy explicando la palabra del Señor. No estoy enojado con nadie. Yo no conozco cómo está viviendo su vida usted. Alabamos a Cristo. El enamoramiento lleva a veces a olvidarse la palabra del Señor y regresemos a los jueces. Porque parece ser que hay gente que no entiende. Violaron la palabra de Dios una vez. Se casaron con una filistea una vez. Oiga, parece que en lugar de que digan, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Mira, me salió mal, yo pensé que me iba a salir bien. Se vuelven a casar con otra y peor que la otra. Eso es cuando el hombre es simple, no entiende. ¿Entiende? Miren lo que dice la Escritura. Vamos ahí en Jueces. Dios es bueno. ¿Está gozando? Ese es el tiempo. Bueno, nada más leemos esto y hasta aquí le dejamos. Alabado Jesús. Dale vuelta a los relojes. Aquí es donde deberían de atrasar la hora por lo menos cada domingo. Aleluya. Alabado Jesús. Dije Jueces, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué capítulo? Estamos en el 14. Sí, capítulo. Su padre, dice, le amonestaron, ¿no? Pero vamos al 16. Después que le salió el problema que el papá, en lugar de dársela a Samson, se la dio a otro, ¿verdad? Y aquel llevó el dote, ¿verdad? Porque antes había un dote, ¿verdad? Para darle. Lleva el dote y resulta, hermanos, que el papá no se la da. Ya se la había dado a otro de los filisteos. No puede, pero una buena enojada de Sansón. Pero ¿qué necesidad había, pues? Una pregunta quiero hacerle. ¿Usted le cree a la gente del mundo lo que dicen? No siempre. Mire, le voy a decir algo. Si apenas y le creo a algunos hermanos en la iglesia. Oiga esto. Oiga, quiero que se meta esto. Si usted apenas le cree a algunas hermanos, o le cree a algunos hermanos en la iglesia, si usted apenas le cree, ¿cómo confía en la gente de afuera? Que aquellos no son nada. Y no me van a decir que allá afuera hay gente que es bien. No, siempre hay gente, ahí siempre está la maldad en ellos. Levanten la mano los hermanos que no crean en los hermanos de acá adentro. No voy a decir porque me va a preguntar y de quién no creo. Pero yo le digo a usted, si usted apenas si cree, oiga, la gente de aquí, a mí un día, dentro de la familia había un hermano, hay un hermano, que él decía, fíjense cómo decía,
me presentó con otro muchacho. Él es mi amigo. Dije, nunca me ha presentado a mí como su amigo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Y su amigo, y porque los dos eran metaleros, su amigo del alma. Yo dije, su amigo. Y al ratito el hombre hablando mal de él, con mi persona. Eso es un amigo. Y yo decía a mí, dije yo, y mi cuñado dice que es su amigo. Si supiera qué clase de serpiente, cobra venenosa es esta. Porque a veces nosotros decimos, nosotros tenemos grandes amigos allá afuera, bien presumidos los hermanitos de la iglesia. Grandes, allá sí son amigos, porque allá sí no se entienden. Así como no. Ahí te tienes, a eso. Peligroso eso. Mis amigos me quisieron matar a mí. Mis amigos me quisieron apuñalear a mí. Y entendí que solo amigo es el Señor. Dios. Y a unos cuantos en la iglesia son amigos. Porque no todos, porque algunos son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren sufrir por el Señor. ¿Son enemigos de quién? Mi hermano y mi hermana, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis amigos. Alabado sea Cristo. ¿Ven? Bueno, vamos a la parte del 16, capítulo 4. Después de esto, aconteció, oiga otra vez, que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. Y nosotros ya conocemos la historia. Esta era la segunda, entonces. Sí, esta era la segunda que sucedía en su vida, pero esta le sacó los ojos. O sea, no ella, ¿va? Permitió que le sacaran los ojos, porque ella se hizo al lado de su familia, al lado de su pueblo, porque ella era filistea. Y yo te voy a decir algo, si tú piensas como creyente, que si tu esposa no es conversa, te va a hacer al lado de ti, estás equivocado. La palabra de Dios dice que esta mujer no era convertida, y al no ser convertida, no le hizo lado a esa persona. Que Dios nos ayude. Si tú piensas que no voy a, porque me está diciendo ahorita que me quiere, que me ama, no, ella quiere lo precioso de ti, tu alma y tu rebeldía, para que te apartes de Dios. Eso es lo que quiere una mujer allá afuera. No es que yo me convierto. Ya les platiqué la vez pasada, el domingo pasado, que aquel se convirtió, dice, y hacía horas como ya cuando tenía a la mujer segura, ahí nos vemos. Engañó hasta al pastor, pero a Dios no lo engañó. La Biblia dice, Pablo, dice que no se junten en yugo desigual. Así dice la palabra del Señor. Vamos allá. Alabado sea Dios. Para siempre es su misericordia. Si no me equivoco, está en la parte de... Ya leímos Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 7. Versículo 1, ¿qué dice? Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar a poseerla, brinques hasta todos, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres del todo, la destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a tu hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En otra parte dice la escritura, no os unáis en yugo desigual. Ahí nos quedamos. Pónganse en pie, hermanos, en esa parte, porque la siguiente vez que vengamos vamos a ver cómo está la palabra en nuestras vidas, en los matrimonios, ¿verdad? Porque vamos a hablar de lo que son yugos desiguales, ¿verdad? Esos yugos desiguales, miren cómo cuesta. Y cuesta bastante, pero eso lo vemos en la próxima. ¿Está bien?